Muy buenas noches, docente. El día de hoy expondremos la sentencia 44-2026 del expediente 02939-2025-PHC, que versa sobre la demanda de habeas corpus interpuesta por el señor Daniel Urrestegui contra la condena de 12 años por el delito de asesinato con el agravante de alevosía, en el cual denuncia la vulneración de sus derechos, los cuales son la libertad personal, la defensa, la debida motivación y el debido proceso. La exposición estará a cargo de los siguientes integrantes: Yadira Rodríguez de la Cruz, Rudy Franco Zulcotazú, Clever Casa Conza, Edward Bryan Negrón Torres, Liz Absol Flores Pinche. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre la problemática. Como primer punto, vamos a hablar sobre la calificación de crímenes de lesa humanidad. Si bien estos han sido recogidos por el Estatuto de Roma, recién el Estado peruano los incorpora en el año 2002 y los hechos en cuestión han ocurrido en el año de 1988, por lo que existe una controversia si estos eran crímenes de lesa humanidad o simplemente eran delitos comunes. Como segundo punto, tenemos la prescripción de la acción penal. Como ya se ha indicado, los hechos en cuestión han ocurrido en el año de 1988, donde el código vigente era el Código Penal de 1924, el cual establece que como plazo máximo para perseguir un delito es 30 años, el cual habría vencido en el año 2018. Sin embargo, la sentencia condenatoria al señor Urrestegui se le habría dado en el año 2023, cuando la acción penal ya se hubiera extinguido. Como tercer punto tenemos el principio de legalidad. Como ya se mencionó, el código vigente al momento de suscitados los hechos era el código de 1924, donde no está tipificado el asesinato con alevosía. Sin embargo, se habría usado este agravante para acusarlo al señor Urrestegui, lo que habría hecho que los magistrados hagan una analogía entre el código de 1924 y el código de 1991. Como cuarto punto tenemos la aplicación de la Ley 3217, el cual establece que los delitos de lesa humanidad son perseguidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Sin embargo, los magistrados no habrían indicado por qué no se habría considerado dicha ley. Soy Liz Salvador Flores Pinche y hablaré de las concepciones de la argumentación. Concepción formal. Basados en la premisa menor, este se estructura como un silogismo lógico, donde la premisa mayor establece que según la Constitución, el Código de 1924, la acepción penal prescribe indefectiblemente a los 30 años el plazo extraordinario. El artículo 2 del inciso 24 del literal de la Constitución Política del Perú se basa en el principio de legalidad penal. Establece que nadie puede ser procesado ni sancionado por un acto que no esté previamente calificado como delito de la ley vigente al momento de su comisión, el lex praevaleo. En este caso, la premisa menor constata de que desde el asesinato de Hugo Bustios en 1988 hasta la condena de Daniel Urresti, que fue en 2023, transcurrieron 34 años, excediendo así el límite legal. En consecuencia, el tribunal declara la nulidad de la condena y condena la libertad de Daniel, pues el Estado permitió su potestad punitiva al no emitir una sentencia firme dentro del plazo previsto, vulnerando así el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Por otro lado, en la concepción material, justifica la decisión mediante las buenas razones, y éstas se basan en la validez sustancial de las premisas, argumentando que una justicia que tarda más de 3 décadas deja de ser proporcional y lesiona la dignidad humana. El tribunal utiliza esto como la doctrina del plazo razonable y la jurisprudencia constitucional para sostener que la prescripción
es una garantía de orden público frente a la ineficacia estatal, rechazando la aplicación retroactiva de tratados sobre imprescriptibilidad, como el Estatuto de Roma, que no eran vigentes en 1988. Así, la sentencia se considera debidamente motivada al ponderar que el respeto a la lex prevalía y la paz social son esenciales para un Estado constitucional del derecho. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Iraida Rodrigo de la Cruz. En esta exposición analizaremos la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el caso de Daniel Urresti, en el contexto de los crímenes de la lesa humanidad cometidos en 1988. El tribunal enfrenta una situación compleja en la intersección del derecho penal interno y el derecho nacional. Vamos a desglosar cómo se aplica la perspectiva pragmática y también identificaremos algunas falacias jurídicas presentes en la argumentación del tribunal. Como primer punto tenemos el contexto de la sentencia y la perspectiva pragmática. Son hechos principales. En 1988 se cometieron crímenes de lesa humanidad que involucran a Daniel Urresti, a pesar de que ya la acción penal ya había prescrito bajo la ley nacional del tribunal. Debía decidir si aplicaba la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Perspectiva pragmática. El tribunal adopta una postura pragmática al priorizar el derecho internacional como el principio de ius cogens sobre las leyes internas. Esto se justifica por la necesidad de garantizar la justicia para las víctimas y cumplir con los compromisos nacionales del Perú, como el Estatuto de Roma y la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Bueno, tenemos el análisis crítico, la aplicación de la imprescriptibilidad. El tribunal decide procesar a Urresti a pesar de que el Código Penal de 1924 ya había prescrito la acción penal. Este enfoque refleja la aplicación de normas internacionales por encima de las nacionales, lo cual considera una postura pragmática, porque busca garantizar la justicia a lo largo del tiempo. El debate entre el constitucionalismo y el convencionalismo. El tribunal privilegia la norma internacional sobre las leyes internas. Este aspecto subraya la obligación del Estatuto peruano de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, incluso cuando estos puedan contradecir la legislación nacional. Esta postura refleja el convencionalismo que prevalece en el fallo. Bueno, seguidamente también analizaremos lo que es las falacias jurídicas, el falso dilema. Como primera falacia tenemos el falso dilema. El tribunal plantea que solo hay dos opciones de aplicar retroactivamente el Estatuto de Roma o no considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, existe una alternativa: aplicar el principio de imprescriptibilidad derivado del derecho internacional de consuetudinario, que no depende del Estatuto de Roma. Tenemos el non sequitur. Se argumenta que dado que el Estatuto de Roma entró en vigor en 2002, los hechos de 1988 no podrían ser crímenes de lesa humanidad. Este razonamiento no se justifica completamente, ya que el derecho internacional tiene fuentes consuetudinarias anteriores. También tenemos la falacia de la petición de principio. El tribunal parece asumir como premisa que los hechos de 1988 no podían ser crímenes de lesa humanidad sin realizar el análisis profundo de la costumbre internacional vigente
esa época. En conclusión, la sentencia del Tribunal Constitucional muestra un claro enfoque pragmático al priorizar la justicia internacional y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú. Sin embargo, también se pueden identificar algunas falacias jurídicas como falso dilema y el non sequitur que podrían debilitar razonamientos lógicos del tribunal. A pesar de esas falacias, el fallo resalta la importancia de combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, subrayando la necesidad de la aplicación de normas internacionales sobre leyes nacionales. Eso sería todo, docente. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a dar el análisis crítico de la sentencia. La sentencia aborda un problema constitucional conforme a la persecución penal por hechos ocurridos en 1988. Puede sostenerse frente al principio de legalidad penal y la prescripción, o si por el contrario dichos hechos deben considerarse imprescriptibles en virtud de su calificación como crímenes de lesa humanidad y de las obligaciones internacionales del Estado. El conflicto central no es meramente técnico, sino estructural. Enfrenta el principio de seguridad jurídica y la prohibición de retroactividad de la ley penal, contra el deber estatal de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. El Tribunal Constitucional fundamenta su decisión principalmente en tres ejes: principio de legalidad y retroactividad. Sostiene que no es posible aplicar retroactivamente normas internacionales como el Estatuto de Roma a hechos ocurridos en 1988, ratione temporis. Argumenta que la categoría de crimen de lesa humanidad no estaba plenamente incorporada al ordenamiento jurídico interno en ese momento. Prescripción. Concluye que el plazo de persecución penal habría vencido en 2018 conforme a las reglas del Código Penal aplicable. Asimismo, el tribunal respalda su posición en la legislación interna vigente y en la necesidad de garantizar la previsibilidad del sistema penal. Desde una perspectiva crítica, la sentencia presenta una coherencia formal, pero una insuficiencia material en su razonamiento. En primer lugar, el tribunal reduce el problema a una cuestión de legalidad penal y cómputo de plazos, sin desarrollar con igual intensidad la dimensión constitucional e internacional del caso. Esto resulta problemático, dado que se trata de hechos potencialmente vinculados a violaciones graves de derechos humanos, lo que exige un estándar reforzado de motivación. En segundo lugar, el tribunal no realiza una ponderación explícita entre los principios en conflicto, si bien privilegia la seguridad jurídica. No justifica de manera suficiente por qué este principio debe prevalecer sobre el derecho de las víctimas a la justicia ni sobre las obligaciones internacionales del Estado. Esta omisión debilita la solidez argumentativa del fallo. En tercer lugar, el uso de la legislación interna como fundamento principal resulta metodológicamente cuestionable. En contexto de posibles crímenes de lesa humanidad, el análisis no puede limitarse al derecho interno, sino que debe integrar el derecho internacional, especialmente cuando éste establece estándares como la imprescriptibilidad y el deber de sanción. Finalmente, el análisis de la prescripción carece de profundidad en aspectos clave, como la posible interrupción o suspensión del plazo, lo que deja abierta la duda sobre si el tribunal evaluó exhaustivamente todas las variables jurídicas relevantes. La sentencia puede ser defendida desde una perspectiva estrictamente legalista, en tanto respeta los principios de legalidad y retroactividad y seguridad jurídica. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional y convencional, resulta insuficiente. Una postura más sólida habría requerido una argumentación que integrara ambos planos, reconocer la importancia de la legalidad penal, pero también justificar de manera robusta por qué las normas y principios del derecho internacional no resultan aplicables en el caso concreto.
En este sentido, la decisión del tribunal refleja una opción interpretativa válida, pero no necesariamente la más convincente frente a la complejidad del caso. Así, la sentencia número 44/2026 constituye una decisión jurídicamente estructurada, pero materialmente discutible. Su principal fortaleza radica en la aplicación ordenada del principio de legalidad. Sin embargo, su debilidad se encuentra en la falta de una ponderación profunda entre este principio y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, el fallo puede considerarse correcto en el plano formal, pero insuficiente en el plano constitucional, al no responder plenamente al estándar reforzado que exige el juzgamiento de hechos vinculados a posibles crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición de postura jurídica a favor o en contra, ¿no? La prescripción como límite al poder del Estado. Se argumenta que la imprescriptibilidad es necesaria para alcanzar la justicia material. No obstante, desde una perspectiva garantía a prescripción de la acción penal, no es una invitación a la impunidad, sino a una sanción ineficiencia del aparato estatal. 1. Si el Estado peruano, contando con el marco del Código Penal de 1924, no logró emitir una sentencia firme dentro del plazo máximo de 30 años que venció el 24 de noviembre de 2018, la facultad sancionadora se extingue. Mantener abierta una persona penal de forma indefinida mediante recalificación jurídica tardias del delito común de lesa humanidad vulnera el derecho de ser juzgado en un plazo razonable y la prohibición de la analogía jurídica. El valor de la ley de 32-17 y el equilibrio constitucional. En mi postura, la ley 32-17 es un marco delimitador necesario, contraargumentado. La idea de que esta de ley fomenta una impunidad. Por el contrario, lo que hace es restablecer el orden jerárquico de la Constitución sobre interpretaciones extensivas de tratados internacionales que no respetan el principio de temporalidad. Bueno, compañeros, le doy paso a mi compañero. Buenas noches, docente. Llegamos a la conclusión general ya de manera grupal. Hemos concluido que la problemática principal es la tensión entre la prescripción penal y la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. La sentencia de la mayoría argumenta que la acción penal ya ha prescrito en el 2023, pero no justifica completamente la imprescriptibilidad. Desde la perspectiva material, la sentencia tiene fortaleza de legalidad, pero debió profundizar más en el derecho internacional y los derechos de las víctimas. En el voto singular se enfoca en la justicia internacional, pero no aplica correctamente el contexto de 1988 en el Perú. Proponemos mantener la sentencia de la demanda, pero con un análisis más riguroso del derecho internacional y aplicando la prescripción cuando la imparcialidad no esté bien justificada. Defendemos una justicia equilibrada que protege a las víctimas, pero sin debilitar las garantías penales. A esa conclusión llegamos, docente. Muchas gracias.